Bueno, voy a hablar de cómo estaba constituida la sociedad en 1810. En realidad, en esta época había una organización social absolutamente vertical. Es una organización social que había estado heredada de la época de la colonia. Para describir cuáles eran las clases altas o los sectores más altos en esta sociedad, podemos definir o podemos diferenciar las altas burguesías que provenían de la época de la colonia, los comerciantes que estaban muy ligados a los puertos, sobre todo el puerto de Cádiz, que en ese momento, según el reglamento de libre comercio, solamente se podía comerciar con Cádiz. O sea, recién después de 1810 se libera el puerto para que se pueda comerciar con otros puntos del mundo. Estos comerciantes podían ser o españoles o americanos, que generalmente después han estado muy vinculados a todo el proceso revolucionario de la Revolución de 1810. También podemos ubicar o reconocer a comerciantes ingleses y comerciantes americanos, ¿no? Que a pesar de lo que creemos, existían en este momento comerciantes ingleses que también tenían sus intereses en la revolución, justamente para que puedan liberarse los mercados hacia Inglaterra. Por otro lado estaban los comerciantes americanos que también disputaban las posiciones con los comerciantes que provenían de España. Y en los últimos lugares, digamos, de esta estratificación social de las clases más altas estaban los estancieros ascendidos, que en este momento no tenían un lugar privilegiado, como si después van a tener un lugar privilegiado entre los sectores sociales más altos. Después de la Revolución de Mayo, los que van a tener un posicionamiento importante en la sociedad en este momento, sobre todo en la sociedad en Buenos Aires, va a ser la élite, una élite política que va a estar compuesta por militares, por abogados, publicistas, comerciantes. Estos sectores van a ser los que van a dirigir luego los destinos porteños a partir de 1800. ¿Quiénes estarían por debajo de estos sectores? Debajo de estos sectores hay un espectro social muy heterogéneo. Este espectro social es heterogéneo y es diversificado, sobre todo cuando en Buenos Aires la convirtieron en la capital del virreinato del Río de la Plata. ¿Quiénes estaban entonces por debajo de estas élites, ¿no? De esta élite o de estas clases altas? Bueno, debajo de esta élite va a estar un sector social que va a ser muy amplio y muy heterogéneo. Cuando, sobre todo, entre la élite y la plebe, o sea, los sectores más bajos, hay un sector también medio que se llama el sector de profesionales y de comerciantes, o de trabajadores, que hoy nosotros sí los tenemos bien definidos. En ese momento no estaba bien definido cuál es este sector. Pero básicamente, ¿qué diferenciaba un sector de otro? Era una cuestión racial. La cuestión racial tenía que ver con la pureza de sangre. O sea, la sangre pura la consideraban a la blanca, ¿no? Y la que pertenecía a la élite, ¿no? En cambio, la sangre que no era pura eran los sectores que estaban, digamos, identificados con negros y con indígenas, o con indios, o descendientes de esos sectores. Esos sectores tenían un lugar relegado. Durante la sociedad colonial se distingue lo que se llamaba la sociedad de castas. En la sociedad de castas estaban los negros, los mulatos, los mestizos y los ambos. Los indios no los consideraban una casta, aunque sabemos que tenían también un lugar relegado en la sociedad.
¿Cuál era, digamos, la diferenciación con los sectores más altos? Bueno, el problema que tenían estos sectores era la ausencia de derechos, básicamente. Entre ellos estarían, no podrían ocupar cargos ni civiles ni eclesiásticos, tampoco podían portar armas, no podían salir ni siquiera de noche a la calle, no podían comprar ni vender alcohol, no podían usar determinadas vestimentas y así sucesivamente una serie de derechos negados. En el silencio, la voz de la heredad. El sistema de castas va a ser reemplazada por un sistema en donde se va a diferenciar la gente decente de la plebe, considerando la plebe justamente estos sectores más relegados, y la gente decente después se la va a identificar con la categoría de vecinos. Por eso nosotros vemos que el 22 de mayo de 1810 se convoca a los vecinos, considerando que los vecinos era una categoría social, una categoría social que justamente tenía ciertos privilegios, ¿no? Que estaba como identificada a la buena gente, a la gente decente. Esta cuestión de la decencia tenía que ver con la respetabilidad. Al decente se lo trataba como don. ¿Sí? El uso del don José, el don Pedro, ¿no? Era considerado como gente decente. Esta respetabilidad tenía que ver con la pertenencia a una comunidad, a la vecindad, ¿no? a la pertenencia a ser vecino de la ciudad y a una posición social determinada. En general, estos sectores también de gente decente se identificaban también por la ocupación, ¿sí? A la gente decente la podemos identificar, bueno, los sectores eclesiásticos, las profesiones liberales, ¿no? Las profesiones liberales como abogados, notarios, médicos, músicos, y un sector medio que también se lo consideraba decente, que tiene que ver con los sectores de comerciantes y algún artesanado, ¿sí? Algún sector de los artesanos, ya vamos a ver un poquito mejor el tema de los artesanos. En estos sectores medios podemos encontrar a los pulperos, ¿no? Que eran un sector de comerciantes muy definidos. Estos pulperos no solo eran, bueno, la típica pulpería donde se iba a buscar algunas cuestiones de alimentos, provisiones o a beber, ¿no? Que conformaban tipo bares, diríamos en este momento, lugares de encuentro, de sociabilidad, sino también que eran también utilizados políticamente. En este sentido, en la época de la organización de las milicias, los dueños de las pulperías pasaban a ser jefes de milicias. Nosotros tenemos que tener en cuenta que a partir de las invasiones inglesas, en el Río de la Plata, la sociedad se militariza de una forma bastante importante. Retoño de tus desvelos. En el caso de la plebe, bueno, ya habíamos dicho que eran diferenciada de la gente decente. Básicamente, si es por una cuestión de decencia, no era considerada como gente decente. No tenían respetabilidad ni tampoco un lugar social determinado. Esta plebe urbana la conformaban hombres y mujeres sin oficio o con trabajos, digamos, no especializados. Y ahí entran una serie de oficios, de trabajos que generalmente eran trabajos mal remunerados y trabajos en donde podían ser de tipo jornaleros, ¿no? De tipos de trabajadores por jornada. En estos sectores entraban, bueno, constructores, changadores, vendedores ambulantes, esto que nosotros representamos generalmente en los actos escolares, en la primaria, ¿no? El vendedor de velas, el vendedor de plumeros, de escoba, de comestibles. Bueno, ahí está la vendedora de mazamorra, el negrito que vendía las velas, ¿no? Ahí tenemos una serie de estereotipos que lo hemos ido reproduciendo en la escuela. Estaban los repartidores de pan, los lecheros, los aguateros, peones de abasto,
peones de panadería y de hornos, lavanderas, costureras, planchadoras, prostitutas, pescadores, pequeños labradores, chancheros, transportistas, boteros, marineros y, como habíamos dicho, entonces esta gente sin ocupación fija. El corazón río, río.